Entonces pasa la duda por Telegram. Sí, ya mandé en el video como la foto de lo que usted le da y también mandé como los datos que yo puse en la calco y a mí no me da ese valor, pero no sé Ah, ok, por los qué. vamos a ver por cualquier cosa, por si hay algo Ok, que... ¿cuál era el ejercicio? es el que dice la emisividad del tungsteno es de 0.350. Una esfera de tungsteno con radio 1.50 centímetros se Ah, ok, suspende en... perfecto. Ok, Ya me acordé de ese. ok. Lo voy a sacar de los datos que usted tiene aquí, porque no me acuerdo si ese era los datos de él. Puede ser que haya metido algo raro en la calco. Entonces, ese dice la emisividad del tungsteno es de 0.35. O sea, no es un cuerpo negro. Recuerden, cuerpo negro, emisividad igual a 1. Y no es que quiera decir que sea el color negro, sino es que es el emisor perfecto o el receptor perfecto. Una esfera de tungsteno con radio de 1.5 centímetros se suspende en una cavidad grande cuyas paredes están a 290 Kelvin. La T de la pared es igual a 290 Kelvin. O sea, la pared va a estar emitiendo radiación electromagnética a 290 Kelvin y le puede llegar al cuerpo. O el cuerpo, en realidad es el que está más caliente, va a ser el que emite. Ok. ¿Qué potencia se requiere para mantener la esfera a 3000 Kelvin? Temperatura de la esfera. 3000 Kelvin. O sea, uno le está metiendo energía a esa esfera por tal vez el cable donde está conectada, que la está manteniendo a 3000 Kelvin. Ok, para esto uno invoca la ley de Stefan-Boltzmann versión con la emisividad. Potencia es igual a emisividad por el área por la constante Stefan-Boltzmann por T a la 4. Pero esto solamente sirve en una... Bueno, esto sirve en ambas direcciones. Entonces, lo que uno hace aquí cuando considera lo que está entrando y lo que está saliendo es la parte de la esfera menos el T a la 4 de la pared. Lo que emite y menos lo que recibe. Ok, entonces sería la potencia necesaria para mantener la esfera a los 3000 Kelvin. Y eso es lo que hay que meter. Vamos a ver si fue que metí algo mal en la calco, porque también puede ser eso. El área de la esfera. Eso es muy importante. 4pi por r cuadrado. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí, Epsilon por 4pi r cuadrado sigma t de la esfera a la 4 menos t de la pared a la 4. Voy a tener que cambiar este lapicito. Ya está como fallando mucho. Vamos a ver cuánto a la hora de meterlo en la calcu. 0.35 por 4pi por el R era 1.5 centímetros, 1.5 por 10 a la menos 2. Punto 7 por 10 a la menos 8 en el sistema internacional. Por T a la 4 de la esfera, 3000 a la 4 menos 250 a la 4. Me está dando una potencia de, no recuerdo ni cuánto me dio en aquel video, pero en este momento la potencia me da 4544.7 watts. ¿Le está dando eso o me dio eso a mí? La verdad no recuerdo. sí, eso fue lo que dio en el video, pero yo no sé por qué a mí no me está dando. O sea, la E es 5.67 por 10 a la menos 8. Exactamente. Ujú. Y Entonces eso voy a por... escribirlo. Voy Ok, a escribirlo tal y como lo estoy poniendo en la calculadora. ok, ok. 0.35, que es la emisividad,
por 4pi por el radio al cuadrado, 1.5 centímetros, pero centímetros se pasa como 10 a la menos 2. Sí, ajá. Sigue la constante Stefan Boltzmann por 5.67 por 10. Dios mío. Por 10 a la menos 8. Por t a la 4, 3000. Menos 250, dije. 290. A la 4. Ah, yo lo puse a 250. Con razón, lo metí mal en la calculadora. Ah, sí. Disculpe por eso. No, 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 ya vi, es que yo me estaba comiendo el 0,35. Eso fue. Ese valor no lo puse. No, qué raro. Le puse 250 y 290. No, yo sí lo Sí, había calculado con 290, pero me faltaba ese 0,35, no lo había puesto. Yo. Ya. Ajá, Sí, entonces por eso. la emisividad lo que pasa es lo que atenúa la posibilidad de usar la ley de Stefan Boltzmann. Okay. La ley de Stefan Boltzmann es extremadamente importante porque es el inicio de la mecánica cuántica. La ley de Stefan Boltzmann sin este amigo acá, en realidad él la sacó originalmente sin este. Esto se le agregó posteriormente, porque lo que estaba estudiando era lo que se llamaban los cuerpos negros, los emisores perfectos. Ellos resulta que tienen una emisividad muy curiosa. La emisión del cuerpo negro tiene una curva parecida a las que habíamos visto para las de gases ideales con las distribuciones de Maxwell. Resulta que para diferentes temperaturas, la ley de Stefan Boltzmann se ve más o menos de esta manera. Bueno, no pasa por la parte de abajo. Es una asíntota. Aquí abajito tenemos lo que se llama la longitud de onda a la que él está emitiendo y aquí está la emisión de él. Esta estaría a una temperatura muy alta, esta estaría a una temperatura un poquito más baja y esta estaría a una temperatura bastante baja. Resulta que la teoría original para la emisión de cuerpo negro funcionaba muy bien de por acá para acá. De aquí para allá fracasaba por completo. Y eso era, ¿por qué? Porque la teoría original, aunque la ley de Stefan Boltzmann servía, la ley de Stefan Boltzmann solo nos dice nada más la dependencia con T a la 4. No nos dice nada la dependencia con la longitud de onda. Empezaba a fallar acá. Esta se le llama región del ultravioleta. Normalmente siempre digo un poquito de esto en clase, pero esta vez no por falta de tiempo. Pero es bueno que lo veamos en algún momento. Este pedacito de acá que estaba aquí en la región del ultravioleta se llamó catástrofe ultravioleta porque la teoría era exacta y fallaba un montón por esto. Pero bueno, ya después se supo que era que las cosas no se comportaban tan bien en mecánica cuántica. Y ya después, agregándoles cosas de mecánica cuántica, se llegaba exactamente a estas curvas. El que hizo eso fue un señor llamado Planck, el mismo de la enunciada de Planck de la segunda ley. Bueno, ¿alguna otra duda con este? ¿O con algún otro? La temperatura ahí sí tiene que estar siempre en Kelvin. Sí, esta es muy importante. No tiene una diferencia de temperaturas. Por lo tanto, estas unidades siempre van a estar todo en el sistema internacional. Ustedes tienen permiso únicamente usar Celsius cuando ven delta T en alguna fórmula. Pero en el momento en que dejan de ver el delta T, o sea, si la fórmula original no tiene esa T, tiene la T en lugar de delta T, se prohíbe por completo usar Celsius. Tienen que usar Kelvin obligadamente. Okay. Ya saben, cambios en Celsius son los mismos en cambios en Kelvin. Entonces, eso se permite. Cada vez que vean delta T, lo pueden usar. Sean consistentes. Si van a usar Celsius desde el inicio, tienen que usar los Celsius hasta el final.
Si van a usar Kelvin desde el inicio, tienen que usarlo Kelvin hasta el final. Pero si solo ven T, usen únicamente Kelvin. Ok, ¿alguna otra duda? A ver, yo creo que también la de, ya voy a pasar la fórmula a Telegram. Bueno, y la razón de eso es porque la escala Kelvin sí empieza en el cero absoluto. La escala Celsius no empieza en el cero absoluto, empieza en el cero del agua. Entonces, por eso es que uno no usa esas fórmulas en Kelvin, en Celsius, sino que las usan en Kelvin. ¿Encontró el ejercicio? Sí, ya pasé la foto de la fórmula, que era el primer ejercicio que usted hizo, que decía, imagine que trabaja como físico e introduce calor en una muestra sólida de 500 gramos a una Ah, sí, tasa creo que me de... acuerdo. Creo que ya me Era el acuerdo. primero. Ajá, Déjame no ver. sé. Aquí tengo justamente ese libro. Ok. Pero no sé si estoy en el mismo capítulo. Debería estarlo. ¿Se acuerda por lo menos qué número de ejercicio dije? Voy a revisar. Era el 1744. Ok, no era este capítulo, pero sí era el mismo libro. $17.44, imagine que trabaja como físico e introduce calor en una muestra sólida de 500 gramos a una tasa de 10 kilojoules sobre minuto mientras registra su temperatura en función del tiempo. La gráfica de sus datos está se muestra en la figura. Calcula el calor latente de fusión del sólido. Determina los calores específicos de los estados sólido y del líquido. Ajá, era eso. Okay, perfecto. Dame un toque para hacer el dibujo. Ok. Entonces, vamos a ver. El dibujo es más o menos así. Aquí está el 0. Sube. Queda acá. Aquí. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos 1 minuto. Aquí tenemos 2.5 minutos. Dame un segundo. ¿Qué pasa, ma? Sí. Y aquí tenemos 10 grados Celsius. Y por acá a los 2 puntos. A los 4 teníamos 40. Justo acá. En 4 minutos vamos a tener 40 grados. Ok, ¿cuál es la duda con este? Usted mencionaba que había una fórmula que fue la que yo mandé a Telegram, que esa Sí, no se claro. puede usar acá. Ajá. Que En esa la no se parte puede central. usar. Ajá. En la parte central. Recordemos muy bien cómo funcionaba la parte de calor. El calor lo que estamos haciendo es ahí una especie casi de bateo. Yo les dije que un intento para poner el calor, porque recordemos la propia definición de calor,
el flujo de energía que no es por trabajo mecánico y se debe a una diferencia de temperaturas. Entonces, uno esperaría que tengamos aquí una especie de delta T y aquí algo, una constante. Va a depender de la masa. Bueno, si lo ponemos en C mayúscula, delta T, pero este C mayúscula va a depender de la masa. O sea, la capacidad calorífica la podemos poner como sólidos y líquidos. Realmente esto no es tan así. En realidad el calor uno lo debería poner así. De Q es igual a mc de T. Y C va a depender de la temperatura a la que uno esté trabajando. Realmente ese es el valor adecuado para él. Pero bueno, en este caso no nos vamos a preocupar porque todo está en una recta. Así que esta la podemos ignorar. Trabajemos con esta aquí arriba. Ok, ¿qué pasa cuando llegamos a un cambio de fase en una sustancia? ¿Qué era un cambio de fase? Sólido a líquido, líquido a sólido, líquido a vapor, vapor a líquido. Sólido a vapor o vapor a sólido. O sea, sublimación y sublimación inversa. También se puede considerar como, entre comillas, cambios de fase a cambios más abruptos en la composición de la sustancia, o sea, una reacción química, cosas así. Eso se pueden considerar un cambio de fase muy feo. Ok, cuando hay un cambio de fase, digamos, de sólido a líquido, líquidos a vapor, la temperatura no va a cambiar. Vea qué va a pasar acá. Durante todo este tiempo, desde un minuto, hasta 2.5 minutos, la temperatura no cambió. Eso quiere decir que estaba pasando de un tipo de sustancia a otra. Podemos considerar que este lado estaba en sólido y este lado estaba en líquido, porque él trabajaba originalmente con un sólido. Entonces decimos que pasó de sólido a líquido. Durante este trayecto, aquí coexistía la parte sólida más la parte líquida. Y durante todo este trayecto, esta fórmula no sirve. La fórmula que sirve es Q igual a masa por L, donde L era el calor latente en este caso, es fusión, porque está pasando de sólido al líquido. Calor latente de fusión. ¿Qué era el calor latente? Se conoce como calor perdido, pero no es perdido, es la energía necesaria para que los enlaces entre las moléculas se vayan estirando y estirando hasta que las moléculas tengan la libertad suficiente para dejar de ser un sólido y pasar a ser un líquido. ¿Qué tenemos acá? Él no va a subir de temperatura hasta que la última muestra de masa se haya convertido completamente, haya cambiado de fase, vaya pasado de sólido a líquido, hasta que la última gramo de esa se convierta en líquido. ¿Ok? Entonces, durante esta región, esta es la fórmula que hay que usar. Ahora, muy bien, no lo están dando en el tiempo. Así que, primero nos fijamos, ¿hay trabajo? No hay trabajo. Así que no hay necesidad de considerar nada más. Esta es la temperatura en función del tiempo. Y lo que tenemos entonces es la entrada de energía a una tasa por calor igual a 10 kilojoules por minuto. Hasta ahora me está siguiendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Esa es la entrada de energía en ese tiempo. En todo el momento, desde que empezó en 0 hasta que esté en 4, le estamos echando esta misma cantidad de energía. Pero a pesar de que le echamos esta cantidad de energía, esta potencia, llegó a un punto en el que no pudo subir la temperatura. Ese fue el punto de cambio de fase. Okay. Los cambios de fase, la temperatura se queda constante hasta que la última parte se haya convertido a la nueva fase. Bueno, entonces hay que acoplar esto de alguna manera. Realmente esto no lo debe hacer de esta manera, de Q de T es igual a la masa, porque la masa es constante, por C, que es una constante, por dt mayúscula entre el tiempo. ¿Y qué es este dt mayúscula? La pendiente que tiene acá. Ok.
la pendiente de esta recta. Y esto solo sirve cuando hay pendientes diferentes de 0. O sea, aquí realmente debíamos haber tenido unas Ds. Pero esto es constante, así que no hay ningún problema. Ok. Entonces hay que buscar las pendientes para encontrar los calores específicos de la parte B. O sea, haríamos aquí la parte B primero. Entonces, la parte B nos piden los calores específicos de la parte sólida y de la parte líquida del material. O sea, esta es la parte sólida y esta es la parte líquida. Para el sólido hay que encontrar la pendiente del sólido. Pero para hacer esto un poco más pequeño y que no sea tan sensible a la hora de pasarlo. Entonces, para el sólido, vamos a ver la pendiente. Nos fijamos en la gráfica. La pendiente se acuerda que era delta Y entre delta X. O cambio en la vertical entre el cambio en la horizontal. Sí. La final sería 10. La inicial sería 0 grados. Sí. Inicial. La pendiente es 10 grados Celsius por minuto. Ok. Ok, esa sería la pendiente para el estado sólido. Para el estado líquido, entonces nos fijamos. La inicial era 10 grados, la final sería 40 grados. Y va desde un tiempo de 2.5 minutos hasta 4 minutos. Entonces, si era 40, cambio en la vertical, 40 menos 10 grados, dividido entre entonces habría que calcular eso. 40 menos 10 dividido entre 4 menos 2.5. Me dice que da 20. ¿Daba eso? En O el puse eso. video era 40 menos 30 en el video. 40 menos 30. Ajá. Ay, Dios mío. Disculpe por eso, pero eso está Sí. malísimo. Es 40 menos 10 entonces. Sí, 40 menos 10. Ok. O sea, es la pendiente. Y tal vez se Sí. me pasó. Tal vez se me pasó por completo. Disculpe por eso. Bueno, aquí va entonces la corrección del ejercicio. Ok. Ok, me dio 20 grados 20. Celsius por minuto. Responder con los T. Estos dos van a hacer eso. Entonces, nada más es de fijarse. La muestra tenía 500 gramos. Entonces, la masa de la muestra era 0.5 kilogramos en el sistema internacional. Y nada más es de empezar. Veamos a ver. Recordamos de Q en el tiempo, o sea, la potencia por calor es igual a la masa de la muestra por el C de la muestra, que es lo que andamos buscando, por el dt, cambio de temperatura en el cambio en el tiempo. Como estos son constantes, uno los puede trabajar con deltas sin ningún problema para no tener que invocar derivadas, porque todas estas cosas son constantes. No hay necesidad de hacerle mucha cosa. Ok, ya tenemos que eran los 10 kilojoules por
minuto. La parte sólida, por 10. Ay, Dios mío. Creo que este es el lado que está funcionando. 10 grados Celsius por minuto. Recordemos que aquí tenemos kilojoules. Estos son kilogramos. Los minutos se pueden ir con minutos. Entonces, Ese 10 que está al lado de 0,5 no era 20. estamos en el sólido. Fase sólida. Recuerda que tenemos dos. Fase sólida y Ok. fase líquida. Sí, sí, sí. Para el sólido sería esto. Ajá, sí. El kilojoule no es del sistema internacional, entonces ese debe pasarse a 10 a la 3. Básicamente, digamos que fácilmente uno puede ver que el 10 se cancela con el 10. Minutos se cancela con minutos. Lo que queda es el kilojoules, pero lo pasamos como 10 a la 3, dividido entre 0,5. Pero dividir entre 0,5, esto es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces esto queda 2 por 10 a la 3. Joule sobre kilogramo Kelvin. Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Dependiendo de cómo venga la respuesta, la tiene que dar con la unidad apropiada. Pero eso es solamente que uno se fije en las respuestas, en las unidades de las respuestas. O la misma pregunta le dice, de su solución en el sistema internacional, de su solución en el sistema kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Okay. Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Vamos con el líquido. Misma situación. 10 kilojoules sobre minuto es igual a 0.5 kilogramos por la C desconocida, que no de momento no sé cuál es para ese, por 20 grados Celsius por minuto. Puedo cancelar los minutos sin ningún problema. Entonces, veamos a ver. Esto sería 10 sobre 0.5 por 20. Rápidamente uno puede cancelar el 10 de acá con el 10 que lleva acá. El 0.5 es la mitad de 12, entonces lo que nos queda es 1 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. O kilogramos Celsius, como quiera ponerlo. Las dos respuestas son equivalentes. Entonces sería el calor específico de la parte líquida. Ahora sí. ¿Alguna duda hasta ahora? Aquí lo que hicimos más bien fue la parte B de la pregunta, en lugar de hacer la parte A. De fusión, o sea, el que viene por acá. Entonces, para la parte A, lo vamos a hacer en forma diferencial.
Entonces sería de Q de T, o sea, los 10 kilojoules sobre minuto, es igual a la constante L, el calor latente de fusión, por dm de T, la tasa a la cual la masa está cambiando por minuto. Ok. Sin embargo, esto no es necesario. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa podemos sacar de manera global. Cuando queremos encontrar L va a ser una constante. Entonces, dm de T lo podemos hacer constante, ya que este de Q de T es constante. Si todo es constante, de ahí, dm de T tiene que ser constante, obligadamente. L es constante y de Q de T es constante, dm de T es constante. Y dm de T lo podemos encontrar muy fácilmente, como la masa total, 0.5. Bueno, escribámoslo en otra parte. ¿Por qué? Porque queremos derretir por completo. Conocemos solamente la masa, toda la masa total. Entonces la vamos a derretir por completo, 0.5 kilogramos dividido entre el tiempo que tardó en derretirse. El tiempo que tardó en derretirse lo vemos acá. Él fue de 1 a 2.5 segundos. Entonces es el cambio de tiempo que estaba ahí. 2.5 minutos, perdón, menos 1. Entonces dm de T también resultó que era una constante, que era 0.5 dividido entre 1.5. Y esto me da 1/3. O también 0.33 kilogramos por minuto. Muy bien. Ya tengo todo lo necesario. Los mismos 10 kilojoules por minuto que le estábamos metiendo al sistema es igual al calor latente de fusión por el cambio de masa en tiempo. Pero eso es cuánto se derrite toda la masa. 0.33 kilogramos por minuto. Cancelamos los minutos. Y nada más de dividir 10 entre 0.33. Esto da 30. En realidad, como nos da 1/3, lo voy a dejar redondeado a 30. L sería igual a 30 kilojoules entre kilogramo. ¿Ahora sí lo entendió? ¿O alguna duda? Y ahora, no, ya quedó claro. Ve, entonces, ay, perdón, se me fue el internet un toquecito. Ok, si nos dicen que la temperatura no está cambiando, eso es porque hay un cambio de fase en proceso. Es la región plana de la curva. Si nos dice que la temperatura está subiendo conforme el tiempo, eso es porque estamos ya en una fase 100% definida, ya sea la sólida o la líquida. En esos casos podemos aproximar muy bien lo que son sólidos y líquidos por esta fórmula de calor. Pero ya sabe, eso solo sirve para sólidos y líquidos cuando se comportan de manera bonita. Puede existir sólidos y líquidos que no se comporten de manera bonita. De hecho, la misma agua, que es 4186 kilogramos sobre joules sobre kilogramo Kelvin,
eso solo vale de 14.5 grados a 15.5 grados Celsius. Durante el resto del trayecto va a cambiar un poquito. Realmente eso cambia. Pero para la mayoría de ejercicios y para efectos de lo que vamos a hacer, va a funcionar muy bien. Puede que haya un ejercicio que le digan en que no. Bueno, aquí tengo un ejercicio en el que no es constante. Si quiere lo hago para que lo vea. Sí. Ok, ese es el 1797, la ley de Debye. Para que vea lo que se hace en un caso como ese. Este es del John Friedman Szymanski. 12ª edición. El ejercicio 97, 1797. Aquí le llaman capacidad calorífica, pero es el calor específico molar, realmente. Eso es porque este libro usa un lenguaje ligeramente diferente, pero el verdadero nombre es calor específico molar. Ok. Y ellos lo ponen como C mayúscula, en realidad debería ser la C minúscula y que sea la molar, o sea, la que tiene el número de moles de la sal. O sea, vea que esto es de la sal, ni siquiera es de un gas. Una temperatura patrón. No, cita la 3, donde K es igual a 1940 Joule sobre mol. Y cita es la temperatura patrón. Calor se requiere para elevar la temperatura de 1.5 mol de la sal de roca de 10 Kelvin a 40 Kelvin. Creo que puede repetir cuál era la pregunta. Sí, sí, yo la voy a escribir. O sea, esto es lo que Ok. viene justo. O sea, esto es la pregunta del 1797. Ok, Como tal, ok. esto es todo lo que dice. Ok. Entonces, la A.
Ah, no, no era nanokelvin. No sé por qué yo leí de 10 en nanokelvin. De 10 Kelvin a 40 Kelvin. Bien, viene una sugerencia, pero esa es la sugerencia que es lo que voy a hacer. Y B, calcule perdón, capacidad calorífica molar, o sea, el calor específico molar. La C, calcule, bueno, voy a ponerlo así. Calcule la capacidad, el calor específico molar verdadero a 40 Kelvin. Pero eso es súper fácil. Ok, nos dice lo siguiente. La ley de Debbie nos da la forma en que cambia el calor específico molar de la sal. Bueno, de la sal de roca. Se da por esa fórmula. O sea, no es una constante. No se puede usar directamente la fórmula Q mayúscula igual a número de moles por el C por el delta T. Esto no se puede usar directamente. ¿Por qué? Porque es solamente a temperaturas muy bajas y solo vale cuando C es constante. De aquí lo que tenemos que hacer es de que como C no es constante, no nos vamos a preocupar por eso. Lo que vamos a hacer es una pequeña fracción de flujo de calor, está entrando al sistema y está entrando a los números de moles que teníamos, en los 1.5 mol que vamos a tener de esa sal, por la C, por el cambio de temperatura pequeñito que querramos hacer. Y adivine qué, al final lo que vamos a hacer es integrar. Q es igual a la integral desde la temperatura inicial que nos están dando hasta la temperatura final que nos dan por N, número de moles, por la C, por dt. Vea que si C fuera constante, entonces esto lo que nos da es NC delta T. Pero como C no es constante, sí, C minúscula no es constante, entonces hay que ver, esto es de 10 hasta 40, de 1.5 por, bueno, lo voy a hacer algebraico primero, y al final le meto los números. T inicial hasta T final de N por la constante, creo que se le llama constante de Debye, por T a la 3 entre cita a la 3 de T. Entonces esto es todo lo que hay que hacer. Cuando C no sea constante, entonces lo que hace uno es integrar. Ahora muy bien, esto nos da N, K y cita, salen fuera de la integral. La integral de T a la 3 es T a la 4 entre 4. Evaluado desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Esto es igual a NK, cita a la 3, por T final a la 4, menos T inicial a la 4. Hasta ahora me va siguiendo. Sí, profe. Ok. Ya se le puede poner números. N era 1.5 por
K, que son 1940, dividido entre zeta a la 3 y zeta es 281, por el delta, bueno, el T a la 4, T final a la 4, que era 40. 40 a la 4, menos 10 a la 4. Dice que me da 334 joules. Igual lo voy a escribir acá. 1.5 por 1940 dividido entre 281 a la 3. Profe, una pregunta. ¿Y Sí, claro. ese 4 que está en el denominador Ay, no el se... 4, me lo comí, claro. Gracias. Da 83. 40 a la 4. Menos 10 a la 4. Me dice que da 83.61 joules. Ok, esto es básicamente lo que uno hace cuando tiene cosas que no son constantes. Es parecido a lo que tendremos que hacer con gases, porque con gases muchas cosas no van a ser tan constantes como uno quisiera. Pero vamos a encontrar que muchas de esas cosas con gases sí van a ser constantes en algunos casos y otras no. Por ejemplo, en los gases, ya habíamos encontrado que las capacidades caloríficas, los gases ideales tienen capacidades caloríficas constantes. No importa si es oxígeno o si es bueno, importaba solamente si era monotómico o diatómico. En este caso, simplemente que la sal se comporta de esta manera especial, desde en bajas temperaturas. Ok, hasta ahora está todo claro, ¿verdad? Sí, todo claro. Ahora dice la capacidad calorífica molar media en este intervalo. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos para la parte B, nos piden el C medio. O sea, nos están pidiendo un promedio. ¿Cómo se calcula? Bueno, tenemos el C global, el que depende de la temperatura. C es igual a K por T a la 3 entre zeta a la 3. Muy bien. Entonces, tenemos un intervalo de temperatura, T inicial, igual a 10 Kelvin. Un T final, que es igual a 40 Kelvin. Yo no sé si en cálculo les enseñaron cómo sacar cantidades medias a partir de funciones. O sea, el valor medio de una función en cierto intervalo. Pero si no, es muy sencillo. ¿Cómo se calculaban los promedios? Bueno, se sumaban todos y se divide entre el total. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Un delta T, el cambio de temperatura en este intervalo, por la suma de todos los Cs en este intervalo, desde el T inicial hasta el T final. Entonces aquí le voy a poner C medio. Y ese es el C que teníamos, C de T. Ve que es muy sencillo. Calcular los promedios es exactamente lo mismo. Sumábamos todos los que teníamos y los dividíamos entre el total. Bueno, la suma en este caso es una suma continua, o sea, tiene que ser una integral. Uno entre delta T por el T inicial, que eran los 10, hasta el T final, que eran los 40. De que teníamos K T a la 3 entre zeta a la 3 de T. Ok. Dado que N era constante, N salía aquella integral. Solo por eso N salía la integral. Si no hubiera sido N constante, o sea, el número de moles no hubiera sido constante,
no, y va a depender de la temperatura, cosa que es raro, pero de ahí uno puede decir que está escapando de la sustancia de alguna manera. Entonces, uno no puede suponer así como así que está desapareciendo sustancia de un pronto a otro. A no ser que haya un cambio de fase, perdón, un cambio químico, no va a haber ningún, no debería haber una pérdida de materia, o sea, no debería haber una pérdida de moles. Bueno, entonces, uno podría hacer ahí como un arreglo con la integral anterior. Yo preferiría que no lo hagan, que lo calculen desde acá, a no ser de que tengan muy buena intuición para hacerlo, porque digamos, esta es la misma integral de hace un rato. Una entre delta t por k entre zeta a la 3 por t a la 4, bueno, t final a la 4 más t inicial a la 4. Hasta ahora todo bien. Lo mismo que teníamos exactamente hace un rato. Digamos que para simplificar esto un poco, esto sería exactamente lo mismo que haber dicho el calor que cedimos, la cantidad que encontramos, dividida entre el número de moles. Entonces eso sería 1 entre delta T por el calor que encontramos entre el número de moles. Podríamos hacer ese porque simplemente la integral es la misma. Eh, 40 menos 10, 30 por 83.6 dividido entre 1.5. Vamos a ver cuánto nos da. Según mi calculadora, esto da 1.85. 86, perdón. Joule sobre mol Kelvin. Entonces es muy importante la unidad, saber qué unidad estamos trabajando. Lo podemos ver fácilmente desde acá. Q tiene unidades de joules, delta T tiene unidades de Kelvin, N tiene unidades de mol. Entonces Joule sobre mol Kelvin. Y es lo que esperaríamos de una capacidad calorífica molar, que tenga las unidades apropiadas. Eso es un buen indicio para saber que más o menos nuestra pregunta anda por buen camino. Si las unidades no coinciden con lo que deben de dar, estamos por un pésimo camino. Pero tampoco es como que o sea, que las unidades están buenas no es garantía de que hayamos hecho esto bien, pero al menos vamos por buen camino. Entonces, la C, capacidad calorífica molar verdadera a 40 Kelvin. Esto es muy sencillo. La C de 40, básicamente. O sea, es calcular la C mayúscula, la que no es promedio. Perdón, la C que teníamos, la que no es promedio. Justamente evaluándolo en 40 Kelvin. Los K por 40 a la 3 dividido entre zeta a la 3. K era 1940. A la 3. Me dice que la C verdadera en ese punto exacto, o sea, exactamente en 40 Kelvin, debe ser 5.6. Más 5.60. Estoy redondeando mucho. Joule sobre mol Kelvin. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, No. ¿Se entiende no. bien? Estaba sencillo. Cuando C no es constante, va a depender de la temperatura. Y como va a depender de la temperatura, hay que ponerlo de manera apropiada. Entre los que yo les pasé de ese capítulo 17, temperatura y calor, es que sí,
el John Friedman Sierczewski tiene unos ejercicios muy interesantes. El número 100 es parecido. Nos dan una C. En ese caso es la capacidad calorífica molar. Aunque describa C mayúscula, en realidad es la C minúscula, pero molar. Dice, la capacidad calorífica molar de cierta sustancia varía con una C, que tiene ahí una fórmula. De hecho, es lineal la fórmula. ¿Cuánto calor se necesita para calentar 3 mol de la sustancia desde tanta temperatura a tanta temperatura? Le sugiero que intente ese, porque es parecido. Ok. Ok. Ese ya se los había pasado a Drive. Todavía tiene el link de Drive, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Quiere hacer otro ejercicio de otra parte o hago alguno de aquí? De los que usted tenga. Hagamos de primera ley. Ok. El problema de primera ley con este libro que tengo aquí, aunque tiene un montón, es que para este momento ellos ya vieron calores específicos de gases. Entonces, Ah, hay ciertos ejercicios que hasta el momento del quiz de nosotros no tendríamos el derecho, digamos, entre comillas, ni de usar los calores específicos de gases monoatómicos y diatómicos. Vamos a ver. También ellos hacen otros ejercicios que involucran ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una modificación a la ley de gas ideal. Pero nosotros no llegamos a ver eso. Nosotros solamente usamos una única ecuación de estado, que es la ecuación de gases ideales. Vamos a ver. Uno que sea bonito, que tenga de ciclos. Déjeme leer acá. Bueno, yo lo que les sugiero es que haga todos los que pueda. Aquí tengo uno. Creo que ese se puede hacer. Hagamos el 1855 porque está interesante. Del mismo libro. John Friedman Sierczewski. 1845. Dice así. Un cilindro de 1 metro de altura con diámetro interior de 0.12 metros contiene gas propano, masa molar de 44.1 gramos por mol. Se usará en una parrillada. Inicialmente el tanque se llena hasta que la presión manométrica es de 1.3 por 10 a la 6 pascales y la temperatura es de 22 grados Celsius. La temperatura del gas se mantiene constante mientras el tanque se vacía parcialmente hasta que la presión manométrica bajó a 2.5 por 10 a la 5 pascales. Calcule la masa del propano que se gastó. Entonces nos dice lo siguiente. Tenemos un cilindro. ¿Quiere que le copie todo el problema o no, usted está se bien, fija yo después? me fijo después.
Ese es 1855, perdón, yo le puse 45. Vamos a tener gas propano en un tanque. La altura del tanque, H es igual a 1 metro de altura. Y el diámetro del tanque es 0.12 metros. La masa molar del propano es 44.1 gramos por mol. Ojo que no sé cuál es la fórmula química del propano. Hasta donde recuerdo era una fórmula química de un gas poliatómico, así que ni nos vamos a preocupar si es gas ideal, monotómico o diatómico. No importa qué clase de naturaleza del gas es, lo vamos a poder hacer sin necesidad de saber la capacidad calorífica de él. De hecho, es muy fácil, porque a pesar de que no sabemos qué tipo de capacidad calorífica tiene, sigue cumpliendo la ley de gas ideal, más o menos. Entonces, la presión manométrica inicial dice que es presión inicial igual a 1.3 por 10 a la 6 pascales con una temperatura constante en todo momento de 22 grados Celsius. Nos dice que, que empiezan a vaciar el gas hasta que la presión es de apenas 2.5 por 10 a la 5 pascales. Mantiene la temperatura constante. ¿Qué es lo que está variando aquí? Está variando en todo momento la masa del propano es lo que está variando. Nos preguntan acá cuánta masa se gastó el propano. Muy bien. Como fórmula de estado, para nosotros tenemos la siguiente. Presión por volumen es igual a nRT. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac suponen siempre una masa constante. En este caso, la masa no es constante, pero la temperatura sí y el volumen también. ¿Por qué? Porque el gas está en todo momento contenido en el cilindro. Como el gas está contenido en el cilindro, no hay necesidad de cambiar el volumen. El volumen se va a mantener constante. Los cilindros esos son metálicos y son súper pesados. Él no se va a comprimir o explotar el cilindro. Muy bien. Entonces el volumen y la temperatura son constantes. V y T. Entonces, como todo problema de gas ideal, entonces se lo propone para un punto inicial y un punto final. La misma ecuación. Presión inicial, número de moles inicial, presión final, el volumen es constante, así que no le pongo etiqueta, número de moles final por R por T. T es constante en todo el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Hay varias maneras de despejar esto. Podríamos despejar de esta manera. Presión inicial dividido entre el número de moles inicial es igual a RT entre volumen. Pero esto es lo mismo que presión final entre el número de moles finales. Y ya tenemos presión inicial
número de moles iniciales es igual a presión final, número de moles finales. Ok. Ahora muy bien, pero la pregunta aquí es, ¿cuánta masa del gas propano se perdió? Podemos calcular de una vez, no, todavía no podemos calcular eso. La gran pregunta es cuánta masa se perdió, o sea, el cambio de masa. No nos interesa cuánta masa había, lo que nos interesa es el cambio de masa. Por lo tanto, lo que nos puede interesar aquí es el cambio de moles. Entonces, no conocemos la masa inicial del gas propano, no conocemos el número de moles inicial del gas propano, pero tampoco es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es el cambio de número de moles o el cambio de masa. Ahora muy bien, recordábamos que para relacionar el número de moles con la masa usábamos la masa molar de la sustancia. Entonces, creo que lo mejor tal vez hubiera sido no hacer esta división. Sí, lo mejor no era hacer esta división. Lo mejor era más bien restar ecuaciones. Igual se puede despejar de acá, porque tampoco es el... No, sí, lo mejor es hacer un... Voy a volver acá. Disculpe por eso. Lo mejor era hacer una resta porque una vez nos sale todo lo que ocupamos. Haciendo la división no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar esas ecuaciones. P final, volumen, menos P inicial por volumen es igual a N final, R por T, menos N inicial, R por T. V por P final menos presión inicial es igual a R por T, N final menos N inicial. Ese es el delta N que andamos buscando. R por T por delta N. Ahora, muy bien. Recordábamos, la masa molar era la masa que tenía el sistema entre el número de moles. Pero es exactamente lo mismo que si hubiéramos dicho la masa que se gastó entre el número de moles que se gastó. La masa molar se mantiene constante. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Solamente es de despejar acá. Ahora, muy bien. La masa molar está dado en gramos por mol. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque al final lo que vamos a tener, debería ser en el sistema internacional para que las unidades se acoplen. Pero igual, podemos calcular primero el número de moles. Calculemos primero el número de moles antes de hacer esto. Esto implica que V por presión final menos presión inicial dividido entre R por T es igual a N final menos N inicial. Ahora muy bien, algo muy importante que el problema decía era que eran presiones manométricas. Eso no va a importar mucho porque al final van a estar dados en una resta. Así que recuerde que la presión manométrica era el exceso de presión que había sobre una atmósfera. ¿Se acuerda de eso? De física 1. Sí, sí. Ok, perfecto. La presión absoluta era sumarle a la manométrica una atmósfera. ¿Se acuerda de eso? Así que, como estamos en resta, podemos usar la presión sin ningún problema en que sea manométrica. Así que no se preocupe de que sea presión manométrica, pero cuando solo se usa presión absoluta, sí debería sumarle una atmósfera. A menos de que la presión sea demasiado grande la manométrica, que a sumarle una atmósfera de presión no le haga absolutamente nada numéricamente a eso. O sea, que solo le altere un decimal. Por un decimal uno no se preocupa mucho para estos casos. Muy bien.
Ahora hay que calcular el volumen. El volumen es el volumen de un cilindro. El volumen del cilindro es la altura del cilindro por el área de la base. El área de la base es el área de un círculo. Pi por el radio al cuadrado. Lo que nos dan es el diámetro. Entonces, pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4 por presión final menos presión inicial dividido entre RT. Es el cambio a moles. Entonces, vamos a ver. La altura del cilindro dice que es 1 por pi por el diámetro. Esta llama en el sistema internacional 0.12 al cuadrado por el delta P. El delta P es 2.5 por 10 a la 5 menos. Uno puede considerar aquí si quiere valor absoluto, porque en realidad el número de moles va a ser negativo, porque ya estamos perdiendo moles. Entonces lo podemos dejar negativo si quiere. 1.3 por 10 a la 5 menos no, mentira, 2.5 por 10 a la 5. Menos 1.3 por 10 a la 6. Dividido entre 4 por R 8.314 por T, que son 22 grados Celsius. 22 grados Celsius, recuerde, muy importante, pasarlo a Kelvin. Entonces esto se pasa a Kelvin. No se puede usar aquí porque aquí no hay delta T. Negativo porque es lo que se está perdiendo de número de moles. Ahora, ok. Usamos la masa molar del sistema. Entonces, la masa molar del sistema, 44.1 gramos por mol. Entonces, nada más es la masa perdida es igual a masa molar por delta N. 44.1 gramos por mol por 8.84 negativo. 4.84. Mol se va con mol. Y dice que se perdieron apenas 213.44 gramos. Ve, está muy sencillo, ¿verdad? Eso no dice que el N no cambia. Bueno, este era un curioso ejercicio donde el N cambiaba. ¿Qué le pareció? Estaba fácil. Estaba fácil. Sí. Ok, déjame buscar uno un poco más complicado de primera ley, pero que no ocupe
saberse los CP y los CV de los gases ideales, porque eso solo se usa hasta que uno llegue al siguiente quiz. Vamos a ver, cuando el sistema lleva a sal, ah, eso está interesante. No nos dice ni qué tipo de gas es y está bastante bonito. Este sería del capítulo 1943. Dice así: cuando un sistema se lleva del estado A al estado B por la trayectoria ABC, ahorita se la dibujo, 90.0 joules de calor entran en el sistema y efectúa 60 joules de trabajo. A. ¿Cuánto calor entra en el sistema por la trayectoria ABD si el trabajo efectuado por el sistema es 15 joules? Ya se la dibujo. B. Cuando el sistema regresa de B hasta A, siguiendo la trayectoria curva, el valor absoluto del trabajo efectuado por el sistema es 35 joules. El sistema absorbe o desprende calor. ¿Cuánto? Y C. Si la energía interna en el punto A era exactamente igual a 0 y la energía interna en el punto D era 8 joules, ¿cuánto calor se absorbe en los procesos AD y DB? Entonces, este es para usar primera ley por todo lado. Tenemos un diagrama PV. Vamos a ver, voy a dibujar una trayectoria en un color, otra en otra. Más o menos la trayectoria curva es algo así. Entonces dice, esto sí lo voy a escribir porque esto es muy importante y es un poquito enredado. Cuando un sistema se lleva, bueno, fue usted la que me había preguntado la vez pasada de la convención de signos. Sí, fui yo. Ya le digo la convención de signos de este libro. Vamos a ver, ¿dónde está el trabajo? Sí, ya se usa la convención de trabajo positivo. Ok, cualquier cosa, le ponemos aquí valores absolutos al trabajo. Y usted sabe, va a tener que buscar si es positivo o negativo. Vamos a ver, cuando un sistema se lleva del estado A al estado B por la trayectoria. Bueno, el estado A es este de acá. El estado B es este de acá. El estado C es de acá. Y el estado D es de acá. Se lleva del estado A al estado B. Por la trayectoria ACB. 90 joules de energía entran por calor.
y se efectúa 60 joules de trabajo. Perdón, A de B. Sí se efectúa 15 joules de trabajo. En todo este trayecto, o sea, A de B. Aquí vamos a ignorar de momento el signo. Ok. Recordamos primero desde el punto inicial hasta el punto de P por dV. Si tenemos los volúmenes definidos y la P en términos de volumen, entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos calcular esa integral así, como así. Si no, hay que cambiar P de alguna manera o cambiar el dV de alguna manera. Bueno, pues eso casi siempre lo que se usa es la ecuación de gas ideal para hacer esos cambios. Muy bien. Entonces, recordamos lo siguiente. ¿Qué pasa si el gas se comprime? Antes de empezar este problema. Compresión. Entonces, la compresión va de acá a acá. La compresión, el delta V es negativo, por lo tanto aquí el trabajo es positivo. En la expansión, nada más para que nos acordemos, el trabajo es negativo. Y el curioso proceso isocórico, aquí el trabajo es 0. Muy bien. Este es el único proceso por el cual el trabajo va a ser 0. El isocórico. Entonces, corrijamos acá la pregunta, porque esta pregunta utiliza la convención de signos de alguien más. No usamos la convención de signos de nosotros. Se supone que para el quiz vamos a tener cuidado de poner la convención de signos solamente del curso. Pero si no, si por pura casualidad no viniera la convención de signos, usted tiene que identificar el signo correcto de la pregunta. Porque muchas preguntas, incluso el Serway, no le ponen a usted el signo. El signo se lo dejan a usted para que lo identifique. Entonces, cuando el sistema se lleva desde A hasta B por la trayectoria ACB, o sea, la trayectoria de arriba, desde A, voy arriba y luego me expando. ¿Eso qué quiere decir? Estoy usando una trayectoria de expansión. Bueno, de A hasta C no hay expansión y de C a B sí hay expansión. Entonces, en ese caso, el trabajo tiene que ser negativo. Entonces, este trabajo lo ponemos como negativo. Desde B, para ver. La misma historia, si voy de A a B, de A hasta D hay una expansión, de D a B no hay expansión de nada, se queda constante el volumen. Entonces, en este caso también el trabajo tiene que ser negativo. Así que aquí le voy a poner un signo menos de trabajo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Recuerde lo siguiente. Muchas veces, incluso el Serway no le va a poner el signo al propio problema. El signo se le deja a usted para que lo identifique. Ok, entonces ahora sí, identifiquemos los trabajos desde acá. Desde A hasta C
no hay trabajo. Es un proceso isocórico. Entonces nosotros podemos ponerlo aquí. Trabajo desde A hasta C es igual a 0. Trabajo de C a B es todo el trabajo que estamos haciendo. Son los menos 90 joules. Trabajo de C a B son los menos 90 joules. Yo sé que el calor que entró por A, C, B, el calor que entró, ¿dónde lo dejé? Ah, no, mentira, estos eran menos 90 que entran por trabajo, perdón. Disculpe por eso. Era menos 90 que entraban por calor y eran 60 que entraban por trabajo. Los 60 joules son los que van negativos. Y el calor, sí, el calor está entrando positivo. Ok, el calor entra positivo. ¿Por qué? Bueno, la convención del signo de calor sigue siendo la misma para ellos, porque recordemos lo siguiente. Esta era una temperatura bajita. Estas son temperaturas altas. ¿Qué pasaría si yo estoy yendo de acá a acá? Estoy pasando de una temperatura baja a una temperatura alta. Por lo tanto, uno dice que en todo este trayecto está entrando, o sea, el trayecto A, C, B, entró calor. ¿Por qué? Porque aquí viene una isoterma. Voy a dibujarla con otro color. No, listo. Aquí hay una isoterma. De hecho, aquí otra isoterma diferente. Y aquí hay otra isoterma. Este es un T muy alto. Este es un T medio. Y este es un T bajo. ¿De acuerdo? Lo mismo se puede decir para acá. Este es un T, también eso es un T intermedio. No sabemos si son la misma temperatura, solamente sé que este es un T intermedio. Bueno, voy a dejar de rayar acá para que no quede tan feo esto. Entonces yo sé que está entrando calor. El calor que está entrando por esa trayectoria tiene que ser positivo. Ahí no hay quite con los signos acá. Muy bien. Entonces, el calor que entró por ahí, eso sí era positivo, disculpe por eso. Lo leí mal. Creí que los 90 eran los del trabajo. Eran 90 joules por calor. Aquí corrijámoslo. ¿Cuánto dije que eran acá? 60. 60. Ajá. 60 de trabajo. Ok. Sigamos identificando. Nos preguntan por la trayectoria A de B. Desde A hasta D hay una expansión. Por lo tanto, ahí hay menos 15 joules de trabajo. Voy a ponerlo con otro color para que desde A hasta D hay menos 15 joules. Desde D hasta hasta B, perdón, como es en una trayectoria isobárica, esta trayectoria nos va a tener 0 trabajo. Isocórica, Dios mío, no sé qué me está pasando. Una trayectoria isocórica, 0 joules de trabajo. Ok. La gran pregunta es cuánto calor está entrando por la trayectoria A de B. ¿Por qué nos sirve saber la trayectoria ABC? ¿Qué tiene que ver la trayectoria ABC con la A de B?
Bueno, tienen los mismos estados inicial y final. ¿Eso qué quiere decir? El cambio de energía interna, cuando yo voy desde A hasta D, hasta B, es el mismo en ambas rutas. No importa por dónde pasó en los puntos intermedios, el cambio de energía interna sí fue el mismo. Entonces nos podemos agarrar de la A hacia B para encontrar la A de B de la que está acá. Entonces empezamos. Cambio de energía interna por primera ley de la termodinámica en todo el trayecto desde A hasta B va a ser igual al trabajo que se efectuó en A. Bueno, lo voy a poner así como seguido. ACB más el Q de la parte ACB. Pero esto es igual también al trabajo de la parte A de B más el calor que se obtuvo de la parte A de B, o sea, misma trayectoria. Lo que hay que hacer es simplemente sumar estos dos trabajos. Bueno, ya los teníamos en realidad, que era menos 60 más 90. Y este otro lado es menos 15 más el desconocido. Ambos en joules. Esto es igual a menos 15 joules más el Q desconocido. Estos son 30 joules más 15 joules igual al trabajo que era desconocido. El calor desconocido. Estos son 45 joules de Q A D B. B. Conociendo una trayectoria podemos conocer información de la otra trayectoria. ¿Por qué? Porque el estado inicial y el estado final eran el mismo. Aunque no pasaban internamente por los mismos puntos, el cambio de energía interna da lo mismo que fue desde A, C o B, o si fue de A, D o B. No importa cuál, lo único que me interesa es el cambio de energía interna. Y recuerda que el cambio total no le interesa qué hizo internamente. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, si yo voy desde B hasta A, el cambio de energía interna, desde B hasta A, tiene que ser menos este cambio de energía. Bueno, menos el cambio de energía interna de acá, menos los 30 joules. ¿Por qué? Porque la parte B dice, déjame ver dónde dejé el libro, acá. Parte B, cuando el sistema regresa de B hasta A siguiendo la trayectoria curva, el valor absoluto del trabajo efectuado por el sistema es 35 joules. El sistema absorbe o desprende calor. ¿Cuánto? Entonces vamos a ver. Dice la parte B. Cuando regresa el valor absoluto del trabajo, yo solo lo voy a poner así. El valor absoluto del trabajo es 35 joules. Ellos lo ponen así porque recuerde que para ellos la convención de signo es al revés. Ellos usan el trabajo positivo yendo en expansión.
nosotros vamos a hacer el trabajo positivo en compresión. Entonces lo pone así para no decirle a usted que aquí va menos 35 joules. Pero eso no importa. Para nosotros, al final el trabajo este sí va a ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos yendo de un volumen grande. El volumen de B es un volumen grande a un volumen pequeño, que es el volumen de A. No nos dicen nada de esos volúmenes, no nos dicen nada de esas presiones. Nada más sabemos que la trayectoria es de esa característica y nos dan la información del trabajo y del calor, que fue de esa característica. Ok. Regresemos a lo que le había dicho hace rato. Esta era una temperatura alta. Esta era una temperatura baja. Estoy yendo de una temperatura alta a una temperatura baja. ¿Eso es por qué? Porque se está cediendo calor. Entonces de una vez voy a responder esto. La parte B se va a ceder calor. O sea, el calor va a ser negativo. Entonces, pregunta. ¿El sistema absorbe o desprende calor? B. Bueno, B, segunda parte. ¿Cuánto? Ok. Si el sistema absorbe o desprende calor, bueno, entonces hay que verlo. Lo veía uno desde las isotermas o desde las temperaturas. No nos dicen nada de las temperaturas, pero ya sabemos de que eso es el trabajo efectuado por un gas. Pasaba de una isoterma alta a una isoterma baja. O sea, de una temperatura alta a una temperatura baja. Por lo tanto, tiene que desprender calor. Entonces, respuesta. Desprende calor. Por lo tanto, Q tiene que ser negativo. Q es igual a, entonces, despejamos de la primera ley de la termodinámica. Cambio de energía interna es igual a trabajo más calor. Entonces, esto tiene que ser igual al cambio de energía interna desde B hasta A menos el trabajo. Ahora muy bien, nos interesa saber este trabajo. Estamos en compresión, por lo tanto este trabajo tiene que ser positivo. ¿Dónde lo dejé? Por acá. La pregunta nos dice el valor absoluto del trabajo. Como estamos en compresión, W de B hasta A es mayor a 0. O sea, es positivo. El menos es lo que va a ponerlo aquí el signo negativo, nada más. Ahora muy bien, el cambio de energía interna. El cambio de energía interna desde A hasta B es igual, excepto por un signo, al cambio de energía interna desde B hasta A. Dicho de otro modo, la energía interna que andamos buscando es igual a menos lo que teníamos antes. Antes decíamos que teníamos menos 60 joules de trabajo más 90 joules de calor. Entonces esto nos da menos 30 joules. Ahora vamos a ver, Q debe ser igual a menos 30 menos 35. Esto es igual a menos 65 joules. El calor es negativo, por lo tanto tuvo que haber cedido calor. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Ok. La parte C es bastante rara, porque es raro que uno le den la energía interna en algún punto, pero eso no es imposible. Nosotros ya lo vimos desde la teoría científica de gases, cómo calcular la energía interna de un gas. Y la calculábamos, si era un gas monoatómico, diatómico, siempre usando el CV, o sea, el calor específico molar del gas a volumen constante. Muy bien. Nos dice la parte C. Si la energía interna del punto A, perdón, el libro lo usa así, energía interna del punto A, lo voy a cambiar por, ojo que digo la energía interna de A, es 0 joules, y la energía interna del punto D es igual a 8 joules. ¿Cuánto calor se absorbe en los procesos A, T y DB? Entonces, esa va a ser la incógnita. Esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque podemos calcular el cambio de energía interna desde A hasta D. El cambio de energía interna desde A hasta D es igual a 8.0 joules menos 0 joules. O sea, 8 joules. El cambio de energía interna total eran 30 joules. Ok, entonces, esto implica que el cambio... Ahí. Del punto D al punto B es un proceso isocórico, volumen constante. Eso implica que en ese lugar no hay trabajo. Por lo tanto, el cambio de energía interna tiene que ser igual al calor. Así que ese es el punto más fácil de todos. Desde D hasta B no hay cambio de volumen. Esto es igual a el calor absorbido. Bueno, el calor que va desde el proceso D hasta el proceso B. O sea, Q de B. Es el calor más fácil de todos. El otro parte es restar calores. ¿Dónde lo teníamos? Acá. No, acá. Más arribita. El calor total eran 45 joules del proceso A de B. Podríamos sacarlo desde ahí sin ningún problema. Es una forma. Yo sé que el calor total desde el proceso A de B era igual a, ¿cuánto dije? 45. Sí, 45 joules. Pero eso es exactamente igual al calor que se tuvo que haber absorbido el proceso AB, perdón, AD, más el calor del proceso DB. Si tenemos este y tenemos este, obtenemos este.
Entonces, 45 menos 22 es igual al calor del proceso AD. 45 menos 22, entonces serían 23 joules. Es una forma, no es la única. Podríamos haber usado también el cambio de energía interna del proceso A hasta el proceso D debe ser igual al trabajo del proceso A hasta el proceso D. Pero ese es el mismo trabajo que teníamos de la parte de ahí. Ahí decía que eran 15 joules negativo. ¿Por qué? Porque desde D hasta B no hay trabajo. El cambio de volumen es igual a 0. Más el calor que absorbió el sistema desde A hasta D. Aquí eran los 15 joules negativos. Y esa energía interna ya la teníamos. El cambio de energía interna era 8 joules. Entonces, ¿esto qué queda? 8 más 15 es igual al calor del proceso AD. Esto es exactamente igual a los 23 joules de hace rato. Es otra manera de hacerlo. Es para que vean dos maneras posibles en las que uno puede sacar eso. Entonces, ¿qué le pareció el problema? Bien, solamente hay que tener cuidado con los signos. Perfecto. Entonces, el único detalle es que otros libros pueden usar el convención de signos. E incluso el Serway es muy tramposo porque usted nada más le dice, hubo calor de tanto, hubo trabajo de tanto, el calor se absorbió o se desprendió. El trabajo está, ¿qué signo tiene el trabajo para ese proceso? A veces le dice, a veces no le dice el problema. En los mismos libros también estos, aunque usen una convención de signo diferente, muchas veces tampoco le dicen en estos otros libros cuál era el signo del proceso que usted está usando. Entonces, en expansión, el gas tiene el trabajo negativo. En compresión, el trabajo es, o sea, el trabajo que se realiza sobre el gas es positivo. Otro ejercicio, dejamos hasta acá. Yo creo que hasta acá. Acá, Ok. está bien. El ejercicio que hicimos antes, el del gas, que era el 1855, ¿lo puede mandar al grupo de Telegram? Es que no lo conseguí. Los puedo mandar de una vez. Mejor antes Bueno, de que se me olvide. sí. Ese, yo los puse en Drive. Nada más es de que los encuentre. Lo estaba buscando ahí y sí conseguí el de este que estábamos haciendo este último que hicimos sí lo conseguí, pero el 1855 del gas no lo conseguí. Ese debe estar en la parte de la carpeta de temperatura, porque está en la misma de temperatura. Ya le dije, este libro tiene un orden muy diferente al que nosotros usamos. Entonces hay que tenerle un toque de cuidado a este libro. Okay. ¿Cuál era el problema? 17. Era Perdón, 1855, 18. el del gas. No, mentira. Esto está en el teoría cinética de gases. Ah, ok, sí. Yo lo estaba buscando en temperatura y no aparecía. Pero vea que incluso de teoría cinética tiene la ecuación de gas ideal de la manera tradicional, o sea, sin necesidad todavía de usar mecánica estadística. Dame un toque y ya se lo paso.
Listo. Le voy a pasar también a Drive este archivo. Y ahora más tarde subo este. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Que pase buenas Con gusto, noches. con gusto. Buenas noches.